Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Ibáñez y bienvenidos a Ricardo's Time, un video podcast sobre objetivismo, la filosofía de Ayn Rand, que además enseña a comunicar ideas objetivistas de forma efectiva y persuasiva. El día de hoy nos acompaña Helen Hamann, quien ha estudiado el objetivismo alrededor de 30 años. Es emprendedora y es peruana. Bienvenida, Helen, gracias por estar con nosotros. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy bien, 30 gracias, años, no, gracias. más de 30 años. Más de Ya 30 van años, por 30, ¿cuántos años? como 34 ya. Sí. Llevas la cuenta también. Sí. Está bien. Bueno, cuéntanos un poco de ti para que la gente te conozca un poco más, un poco tu background, ¿no? Para saber Ok, de dónde eres, qué has hecho un poco y, y dónde te encuentras hoy en día, ¿no? Haciendo todo eso, por favor. ok. Am, bueno, yo, como dice Ricardo, yo nací en Perú hace demasiados años. No quiero ni siquiera imaginar porque ya son muchos. En el 88, con una de las tantas crisis en el Perú, con 5000% de inflación anual y todo lo demás. Me decidí mudar a Canadá y estando en los meses, que 3, 4 meses de haber llegado a Canadá, encontré un libro Atlas Shrugged para nada menos, La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, y el libro cambió mi vida para siempre. Eh, lo leí, bueno, es imposible leerlo en una sentada, pero casi, casi. Y en el minuto que terminé la última página, lo volví a comenzar porque dije, es increíble la cantidad de información, la cantidad de ideas, la cantidad de valiosa comunicación que hay en cada una de las oraciones. Y en una leída uno no puede captar todo eso, o ni siquiera digerirlo, ¿no? Y creo que ya debo haber leído el libro más de 20 veces, porque Wow, más de 20 cada, veces. sí, Y digamos que es un sí, libro de mil y tantas páginas, ¿no? Más o menos, así que... 1200 páginas más o menos, sí, 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 sí. Al principio lo leía cada año y ahora eh, cada 2 años o cada vez que hay una crisis o algo, digo, uy, no, tengo que volver a leerlo para ponerme, porque te da energía, te da amunición, te da Inspiración también. eh, inspiración, exacto. Y también te trae a la tierra y a ver las cosas desde, con perspectiva, ¿no? O sea, sí, hay miles de personas que quieren destruir y esa es la función que tienen en la vida, es destruir, son nihilistas y no saben vivir para ser felices, ¿no? Entonces, Ujú. leerlo de vez en cuando ayuda. Y la última vez que lo leí fue hace más o menos en julio o agosto del año pasado, cuando estaba en Idaho. Ya. Y Ahora, tú como objetivista, digamos, ya nos queda claro más o menos cómo descubriste a Ayn Rand. Ahora, ¿cómo ha impactado tu vida? Porque tal vez tú pensabas distinto, ¿no? Tenías otro tipo de filosofía de Ayn Rand y al conocer esta nueva filosofía, hubieron cambios en tu vida. ¿Cuáles fueron los primeros que tal vez que fueron los más notorios para ti o los más importantes, ¿no? Dentro de tantas cosas, seguramente. sí, sí, hay tantas cosas que son importantes cuando uno lee esta filosofía, pero para mí básicamente, yo tenía una empresa en el Perú, eh, y tenía amplia experiencia de sufrir la burocracia o sea, las imposiciones del gobierno y todas las cosas que hacen para destruir la industria
eh, o sea, es una batalla campal todos los días para poder solamente sobrevivir. O sea, uno tiene aspiraciones, tiene deseos de crear industria, de crear, de dar trabajo. No, o sea, no por el hecho de dar trabajo, no, sino porque uno tiene la pasión por algo, ¿no? O sea, y mi pasión era el tejido y exportar y viajar por el mundo vendiendo mis productos y era pues una traba tras otra, te cierran las puertas en las narices todo el tiempo. Y cuando leí Atlas Shrugged dije, mi primera pregunta fue, ¿cómo sabe Ayn Rand cómo es el Perú y los negocios en el Perú? Y obviamente ella jamás en la vida había estado en el Perú y jamás en la vida estaba pensando en el Perú, sino que después me di cuenta que ella estaba hablando de principios, de cosas o situaciones, circunstancias o modos de vivir que son universales, que aplica a todo el mundo, ¿no? Los industriales tienen unos principios y están interesados en lo que adoran, que es su trabajo. Y el burócrata no tiene ninguna pasión ni ninguna nada, sino simplemente el deseo de destruir, porque el industrial es bueno, tienen envidia y pues, entonces, básicamente lo que ella está diciendo es, eh, siempre hay como dos campos, ¿no? O sea, o dos polos opuestos, y esos dos polos opuestos van a estar en conflicto y, y ella pone clarísimamente cómo funcionan esos principios y cómo validarlos y cómo vivir gracias a ellos, ¿no? Y después el otro libro que para mí es crucial es The Virtue of Selfishness, o creo que se lo han traducido como La virtud del egoísmo. Sí, ese fue el primero Y que yo leí, de hecho. en un momento yo traduje ese libro al castellano y ahí fue para mí otra revelación, ¿no? Porque ahí está validando el hecho de que ser egoísta es moral, es válido, es bueno, porque si uno no es egoísta, pues eh, no puede adquirir valores, no puede adquirir nada bueno en la vida. Y la gente, desgraciadamente, iguala egoísmo con ser un sinvergüenza, que eso no es la verdadera definición del egoísmo. El egoísmo es la persona el egoísta es la persona que se valora a sí mismo y sabe que su vida es la única que tiene y por lo tanto tiene que vivirla y actuar para mejorarla, sin herir o destruir a los demás, ¿no? Esa no es su idea ni su función. Ahora, eso ha El sido el punto otro, que más ha impactado en tu vida, entonces, el entender el concepto egoísta. el entender la filosofía, la parte, lo que, en mi opinión, hay otras personas que se han visto más impactadas por la epistemología o la metafísica de Ayn Rand, pero para mí la parte crucial, la parte más importante que como que destruye todos los otros conceptos con los cuales hemos vivido antes es la moral. La moral objetivista este, es importantísima y la razón por la cual para mí es la más importante es porque Misran hace una consolidación de la ética basada en la realidad. O sea, la ética la ética o la moral cristiana, por ejemplo, o la ética o la moral socialista,
no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, lo que es bueno y lo que es eh, bueno para el hombre y para la sociedad y para la vida, en las otras éticas no tienen nada que ver con la realidad. En cambio, la moral objetivista está sólidamente afirmada en la realidad. Ujú. Y eso es lo que la Ahora, hace antes de pasar tan más a valiosa. esos temas, digamos, me gustaría también, es interesante que tú hayas aprendido y adquirido mayor conocimiento de todo esto, y creo que eres la primera y uno de los primeros, digamos, que se acerca tanto al círculo objetivista. No sé si decir en sus inicios, pero por lo menos estuviste siempre cerca en los eventos que hacía el heredero de Ayn Rand, Leonard Peikoff, y ibas a esos eventos siempre, donde hasta tenían, digamos, interactuaban a través de, teniendo, jugando a las cartas, entre otras cosas, ¿no? O sea, era más personal, no tanto me refiero a eventos de conferencias, sino más a nivel personal, ¿no? ¿Qué Ujú. tanto fue esa experiencia? O sea, ¿qué experiencia te llevaste de ahí y qué tanto te sumó a ti para aprender objetivismo, ¿no? Ya que no mucha gente ha tenido la oportunidad de tener esa experiencia también. Bueno, durante muchos años, desde el 88 hacia adelante, empecé a ir a las conferencias y empecé a hacerme amiga de personajes legendarios como John Repaz, que falleció hace unos pocos meses. eh, una bellísima persona y uno de los personajes en el objetivismo con mayor eh, solidez, con mayor carisma, un hombre con una personalidad muy hermosa, ¿no? Muy linda persona. Eh, Conocí al doctor Peikoff, eh, después que me mudé a California, conocí a Jaron Brook y participaba de sus noches de cinema en su casa. O sea que muchos de los personajes de objetivismo los conozco personalmente, ¿no? O hemos sido amigos, o somos amigos, o hemos participado en conversaciones individuales, digamos, ¿no? O sea, no solamente de las conferencias, sino de... Y no creo haber sido la primera persona, porque, o sea, yo entré ahí en el 88 y, y Miss Rand acababa, no, pero falleció en el 82. Para mí fue una pena no haberla podido conocer, ¿no? Eh, pero creo que, pero del Perú probablemente fui la primera. Y de Latinoamérica, o sea, cuando yo iba a las conferencias, eh, no, aparte de una persona, de una otra persona, creo que no había nadie de Latinoamérica, para nada. Y bueno, después yo no sé, debe haber cambiado porque ahora hay un montón de gente en Brasil y de Chile y de otros lugares, ¿no? De México, pero en esos primeros 2, 3 años en que estaba yo participando de las conferencias, no creo haber conocido a nadie que fuera del Perú o que hubiera estado de Latinoamérica, ¿no? O sea que Mm, un fue privilegio. bastante sorprendente para mí, sí, sí. Ahora, estar cerca de Leonard Peikoff, que es el heredero de Ayn Rand, no solo interactuar con él a nivel intelectual, sino también en momentos de ocio, ¿no? Poder intercambiar, qué sé yo, jugar con él cartas y también llegaste, es bonito porque llegas a conocer también a las personas, muchos los conocen a ellos como intelectuales, pero pocos realmente lo Ujú. conocen como seres humanos, ¿no?
Porque bueno, uno dice claro. ya tiene buenas ideas la filosofía objetivista, pero uno también quiere ver cómo esa persona lo aplica a su vida y también ser Mm, una buena persona, ¿no? Tú seguro has gozado de mm. eso, que has tenido la oportunidad, tal vez. Sí, sí, o sea, no todos los días, pero de vez en cuando había interacción con distintos personajes de, de la filosofía, Dr. Eastman o Dr. Locke, Ellen Kenner, y así, o sea, un montón de gente, pero digamos, mi entrada al círculo de personas dentro del objetivismo fue gracias a John Ripas, porque nos hicimos amigos y entonces eh, me llevaba a las reuniones, o sea, yo era su pareja en las cartas cuando se jugaba con alguien más, ¿no? Pero Wow, no eh, sabía eso. Rispa, qué sí, pena que justo Ripas, acaba de fallecer, ¿no? sí. Sí, sí, en realidad mejor porque ya tenía varios años con Alzheimer's. Y o sea, una persona con la inteligencia y con la mente que tenía Rick Paz para estar en ese estado es muy triste. Y a veces uno dice, bueno, mejor, ¿no? Porque ¿quién quiere una vida así Claro. tan, tan fuera de lo que él amaba y de lo que él era capaz de hacer, ¿no? Ujú. Sí. Ahora movemos, hay que hablar un poco sobre Perú, un poco más de lo que ya hemos estado hablando, Ok. de la cultura peruana, ¿no? Hay de las cosas buenas y no tan buenas en el Perú, porque queremos hablar, o mejor dicho, quiero hablar un poco sobre la crisis actual, justamente, ¿no? Ujú. No sin antes ver un poco las bondades del país, de la cultura peruana. ¿Qué ves tú, algo que caracteriza al peruano, digamos, ¿no? Que es bueno, y tal vez otras cosas que tienen que mejorar también. Bueno, el Perú, desde una perspectiva, digamos, económica, industrial, el Perú tiene un potencial enorme en términos de riqueza natural en muchísimos niveles, ¿no? Tiene el mar más rico del mundo. La Amazonía, pues, es una fuente de riqueza impresionante y los Andes tienen todos los minerales que te puedas imaginar, ¿no? Por supuesto, la riqueza natural sin una riqueza intelectual es piedras en la tierra, ¿no? O sea, si no hay quien eh, utilice esa riqueza en forma productiva, pues no sirve de nada, ¿no? Mira, los árabes tenían el petróleo bajo sus pies durante millones de años y no millones, cientos de años, y vivían en la más mísera pobreza porque no le encontraban ningún valor, ¿no? Tuvo que venir alguien con inteligencia y capital para desarrollar ese potencial. Estaba ahí, pero nadie lo hacía productivo, ¿no? Y esa hasta cierto punto es la pena o la tristeza o la cosa que limita al Perú tanto, ¿no? Eh, eh, yo creo que eh, el ser humano vive y su desarrollo como cultura, como viene desde tiempo atrás. Y el Perú es el lugar donde vivieron los incas. Y los incas, en su cultura, eran totalmente socialistas. No, no, no había propiedad privada y la vida de los súbditos del Inca era totalmente, eh,
¿cómo se dice? O sea, no tenía ningún valor. O sea, entonces, yo creo que esa visión del mundo está muy impregnada en el Perú, sobre todo en el Perú, más que en ningún otro país de Latinoamérica. Y ¿Y por qué crees combinado que, con eso, por qué Perú más que otro país en Latinoamérica? Por la ¿por cultura. qué? Porque Inca. Ah, sí. O sea, los incas eran totalmente socialistas, totalmente. Hay un libro, que ya lo escribieron no recuerdo el nombre del autor, pero la versión en castellano es este, la civilización o no, la cultura socialista de los incas. Si quieres, en algún momento lo busco y te lo paso para que lo puedas poner en las notas, pero Sí, por eh, favor. lo leí, lo leí hace muchísimos años. Es un autor americano, pero el libro es muy eh, clarísimo y factual. No, o sea, no es invención. De las cosas que nosotros hemos aprendido en el colegio y de la historia del Perú, lo que este señor está diciendo es clarísimo, ¿no? O sea, tal es así que para que 13 personas que llegaron con Pizarro conquistaran a todo un imperio donde habían 15 millones de habitantes, pues eso solamente puede suceder cuando no hay individuos, sino simplemente chusma o una masa colectiva que sigue los dictados de un emperador, de un inca, de un líder, ¿no? O sea, cuando cortas la cabeza del líder, se acaba el poder del grupo, porque el grupo no tiene poder, ¿no? Sí. Y Y los eso creo que es una... Sí, dime. No, 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 decía de que se ve a los españoles o muchos peruanos ven a los españoles como abusivos, ¿no? Con lo que hicieron y todo en contra de los incas también. Sí, claro, o sea, pero no encontrar, jamás encontraron, o la oposición fue mínima, porque no había o sea, una vez que le cortaron la cabeza a Atahualpa y Huáscar falleció creo que falleció de sarampión o rubiola, una de esas enfermedades que habían traído los españoles, el imperio se quedó sin cabeza. Y incluso el ejército, sin la cabeza del Inca, era completamente impotente, no podía hacer nada. Y 13 personas, es increíble, o sea, 13 individuos que llegaron a Cajamarca conquistaron un imperio de 15 millones de personas. ¡Wow! Entonces, ¿cómo, cómo, cómo justificas eso o cómo validas eso? Simplemente porque esa gente no tenía para a ningún nivel el concepto del individuo, de la libertad y de que mi vida vale y yo Ujú. quiero vivir, ¿no? O sea, no existía eso. Entonces, si combinas eso de los incas con la cultura católica, que es otra forma de socialismo, donde eh, ¿Por Dios qué, es el que manda. por qué es otra forma de socialismo? Tal vez para que la audiencia entienda un poco mejor el símil, ¿no? Porque unos dirán que tiene que ver Dios con lo que enseñó Dios con, ¿no? Con El con el socialismo. socialismo. Bueno, básicamente el hombre Algo dentro general, de no la... tiene... Ujú. Sí, pero así dentro de la religión, el hombre en realidad, la vida aquí en esta tierra no vale nada. O sea, uno tiene que obedecer los dictados de Dios para poder pasar a la vida, a la felicidad en el más allá, ¿no? El socialismo es, hay que obedecer los dictados del líder para la felicidad de los
de las futuras generaciones, porque ni siquiera es la felicidad de uno, sino de los hijos y de los nietos. O sea, hay muchas similitudes entre el socialismo y el catolicismo, muchísimas. Ujú. Ahora dices, ya, los incas es una cultura más la mezcla del catolicismo, supongo que hizo esto mucho más marcado en el Perú. Y seguro, ¿qué más ibas a agregar? Tal vez la influencia de la filosofía germana francesa que influyen en las universidades también, supongo, Uy, bueno, y los cubanos, creo que algunos líderes vinieron también al Perú para influenciar un poco la política acá, me pareció leer. Entonces, ¿qué sí, más bueno, ya, añadirías? ya después vas entre el socialismo de los incas y la religión de los católicos, y de ahí encima de eso combinas esto con Kant y el posmodernismo, entonces, eh, y la influencia o la propaganda y la destrucción de la educación total, 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 o sea, el Perú estaba en los años 50, en realidad básicamente América Latina, hasta los años 50 estaba bastante bien. Los países estaban progresando, estaban prosperando, y a partir más o menos de los 60, por ahí, cada uno de los países latinoamericanos, con Perón en Argentina, con Velasco en el Perú, eh, los otros países igual, el único que estaba a la vanguardia y no tuvo ninguna de esas cosas hasta muchísimo después, hasta los 90, o después todavía los 2000, fue Venezuela, ¿verdad? Con Chávez. Pero Argentina con Perón se destruyó completamente, y al mismo tiempo Uruguay también empezó por la ruta socialista terrible, ¿no? Yo visité a Montevideo varias veces porque tenía producción de prendas allá, y era increíble. Eh, yo fui allá más o menos a los finales del 80, principios del 90, y veías una diferencia en la arquitectura. Lo que había sido construido en los 50, ahí estaba. Y entre 50 hasta los 80 no había nada. Nada, nada, nada. Y recién a principios de los 80 ya empezabas a ver nuevamente construcción moderna, ¿no? O sea que llegas a ver la diferencia. Los 50 era un tipo de construcción, de arquitectura, y de nuevo en los 80 es otro. Ese espacio en between, en el medio, no había nada. Y en el Perú con Velasco, pues, ay, yo recuerdo cuando, felizmente yo estaba en los últimos años de la secundaria, así que a mí no me afectó mucho, por lo menos en el colegio, pero de ahí comenzaron con el currículum del colegio. Todos los colegios tenían que enseñar la misma tontería. Felizmente, algunos colegios privados pudieron preservar Educación algunas progresiva. cosas. Sí, hoy, Dewey y toda esa, y la propaganda, ¿no? O sea, de enseñar cosas que, que no son verdad. O sea, olvidarse de la historia, olvidarse de esto. Y después, cuando mis hijos ya estaban en el colegio, vino la matemática moderna, que nunca entendí lo que significaba, pero era basura y media. Y todas esas cosas que van socavando la mente del ser humano, porque el ser humano piensa, la mente funciona base a conceptos. Si los conceptos y las definiciones de los conceptos se anulan y las borras,
todo se va al agua, pues, ¿no? O sea, como en la novela, pues, 1984, donde dice, eh, love is, no, hate is love, y peace is war, y, ¿no? O sea, todas las palabras y los conceptos se pierden, y eso es lo que hace la ideología socialista, la ideología comunista, de destruir lo más fundamental que es el lenguaje. Ahora, Por ahí tú comienza. dices conceptos. Tal vez podrías explicar un poquito más, ya que estamos tocando este tema. En un momento vamos a hacer la relación de todo lo que estamos hablando en el Perú con la situación actual, la crisis, pero necesitamos pasar por esto para, como previamente, ¿no? Tú dices de que los conceptos son importantes. Por alguien que tal vez primera vez escucha esto, ¿no? ¿Por qué los conceptos son tan importantes? Si al fin y al cabo muchos pensarán, son conceptos. Al final tú puedes definir la felicidad, por ejemplo, de una manera y yo de otra, o un derecho para ti puede ser libre acción y otro puede decir, no, uno tiene que producir para el otro. Entonces, ¿por qué deberían ser objetivos los conceptos, no? A ver, si me puede Claro. brindar como algo general, tampoco tienes... O sea, brevemente, porque es un tema mm, fascinante y muy, muy importante, pero así brevemente, eh, eh, tenemos las ramas de la filosofía, ¿verdad? Entonces, la metafísica es que la realidad existe y que el universo es lo que es, ¿no? A es A. No hay tu tía, no hay vuelta que darle a eso. Esa es la definición objetivista, esa es la realidad. Por supuesto que todas las filosofías anteriores jamás identificaron eso, jamás. El segundo paso es la epistemología, que es la capacidad del hombre de conocer la realidad. Y para poder conocer la realidad, el hombre usa conceptos. Entonces, los conceptos en una realidad objetiva, o sea, en la realidad, pero tenemos que enfatizar esto, en una realidad objetiva, el uso de los conceptos tiene que basarse en los hechos de la realidad. Y solamente puede ser una realidad. No, eso que dice la gente hoy, tu realidad es tuya y la mía es diferente, eso es basura. Disculpa, pero eso es basura. No significa nada. Una silla es una silla para ti, para mí y para cualquier cristiano. O sea, no hay diferencia, ¿verdad? Una mesa es una mesa, una computadora es una computadora. Una sí, computadora no puede salir y empezar a saltar o a cantar o a hacer gymnastics, ¿no? Una computadora solamente puede funcionar en base a su eh, naturaleza, a las característica. características. Exacto, exacto. Entonces, por eso los conceptos son importantes y los conceptos ¿Qué impacto tiene? identifican, No, disculpa, sigue, eh, disculpa. sí, los conceptos identifican los elementos en la realidad. La silla, la mesa, que son hechos por el hombre, pero hay otros elementos que son naturales, como puede ser un árbol o la tierra o el cielo. Todos esos conceptos eh, son objetivos, son válidos. Tú no puedes decir que el cielo es el infierno. O sea, puedes si es que estás loco y no tienes conceptos o no entiendes lo que son conceptos, ¿verdad? Claro, ahora, ¿cuál es Entonces, el por eso, impacto de eso? Porque uno puede decir como que, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero definir algo distinto? ¿Qué impacto tiene eso en mi vida? Yo, por ejemplo, puedo dar un ejemplo de, yo lo veo en los derechos, ¿no? Relacionándolo al tema actual, que vamos a entrar en claro, un momento, es de que todo el mundo dice que cualquier cosa es un derecho, definiéndolo como ellos quieren. Entonces ahí se destruye el país y piensas de que cualquier cosa es un derecho, cada vez van a haber más derechos. Por ejemplo, es algo que se me ocurre, ¿no? Pero claro. Bueno, eh, siguiendo la teoría objetivista de la moralidad, en realidad solamente existen tres derechos, o tres derechos básicos: la vida, la libertad y la propiedad.
y sobre esos derechos se basa todo lo demás. Entonces, tú tienes derecho a tu vida, entonces cualquier cosa que destruye o imposibilita o obstaculiza tu vida es una violación a tu derecho a la vida. Pero nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a la vivienda. Porque la vivienda es un hecho, es algo que tiene que ser producido por el hombre. Y para producir una vivienda, alguien tiene que producirla. O sea, cuando alguien dice yo tengo derecho a la vivienda, tú estás diciendo que tienes derecho a la producción, al dinero y a la inteligencia de la persona que creó la vivienda. ¿No? Pues, o sea, nadie puede tener derecho a la producción o a la vida o al capital o a la propiedad de otra persona. Ujú. No, no existe. Claro. Entonces, y la erradicación de los conceptos y de los conceptos basados en la realidad da origen a todas esas aberraciones como son que tengo derecho a la educación, que tengo derecho a una vivienda, que tengo derecho a pararme de cabeza o que tengo derecho a tu propiedad. No, nadie tiene derecho a nada que no haya producido. Ujú. Entiendo. ¿Verdad? Ahora justamente, ¿no? Vayamos al tema de la crisis actual en el Perú. Vemos que una vez más, el Perú, creo que en general todos tenemos miedo de lo que pueda pasar porque los dos candidatos que han quedado básicamente en la competencia a quién va a ser presidente son muy malos. Tienen un antepasado con temas de inmoralidad, corrupción, decisiones colectivistas, comunismo, entre otras cosas, ¿no? Mm. Ahora, hemos estado hablando de ideas, de conceptos y todo eso, ¿no? Porque en el Perú vemos de que muchos tratan de resolver eso en la misma política, ¿no? Dividiéndole entre derechas e izquierdas. Y Ujú. no se dan cuenta que el problema no es político, no es un tema de derechas e izquierdas, sino es un tema Ujú. moral, ¿no? Que es lo moralmente correcto. Y es un Correcto. tema que inicia de las ideas que la gente escoge con toda esta influencia que hemos hablado también. Sí, ha influido mucho, Ujú. pero al final la catástrofe que estamos viviendo es producto de las ideas filosóficas, ¿no? Tal vez si puedes explicar un poco de las ideas filosóficas, cuál es la idea filosófica que está destruyendo el Perú y por qué Okay. y lo impresionante es que nadie se está dando cuenta, ¿no? O sea, todo el mundo habla de política, política, todo por el Perú, todo por la sociedad, ¿no? Por el colectivo, pero nadie se da cuenta que la causa, solo se fijan en los efectos, ¿no? ¿Cuál Mm. es el problema real en el Perú? Bueno, como estábamos hablando, la cuestión es una cuestión de moral y la cuestión es también, la política es una rama de la filosofía que viene después de la moral. En mi opinión, y esta es mi opinión muy personal, yo creo, y como hemos estado hablando anteriormente, en el Perú ha habido mucha propaganda comunista. Lo vemos en el colegio y todo lo demás, había mucha propaganda comunista. Y yo creo que, como en muchos de los países del mundo, la prensa ha creado situaciones en las cuales ha falsificado datos o ha falsificado, ha creado realidades que no existen porque era lo que les convenía o lo que eh, quién sabe, que hayan estado pagados para dar esa información. Yo pienso, o sea, yo nunca viví en el Perú cuando Fujimori estaba de presidente. Yo ya había salido y nunca regresé mientras que él estaba en el poder. Pero lo que yo puedo decir con toda certeza es que, en mi opinión
personal, y lo puedo validar, Fujimori probablemente ha sido el mejor presidente que el Perú jamás tuvo. La gente no piensa así, pero primero que nada eliminó completamente el terrorismo. Completamente. En los años que fueron 10 años que él estuvo en el gobierno, la clase media creció de manera exponencial. Hizo todas las cosas necesarias para facilitar la industria y la productividad. La gente empezó a crear riqueza de manera extraordinaria. Construyó carreteras, le puso teléfono a todo el mundo. Nadie tenía teléfono. Claro, ahora que haya sido el mejor presidente, digamos, a comparación de los otros, no significa que haya sido un buen presidente necesariamente, ¿no? Porque llegó a ser un dictador, entre otras cosas, ¿no? Eh, yo, yo no lo veo así, o sea, yo no creo que él haya, como desde mi perspectiva, yo creo que mucho más es una manipulación de la prensa como lo pintaban. O sea, imagínate tú que estás, o sea, todas las cosas que haces son positivas para el país. Y el país está creciendo, y el país está prosperando, y el país está... Toda la gente que estaba acostumbrada a robar y a tener las cosas fáciles, ¿tú crees que se van a quedar muy sentados y no van a luchar contra la persona que está destruyendo su modo de vida fácil? No lo van a hacer, van a luchar contra esa persona. Y va a llegar un momento en que esa persona va a tener la oposición de todo, o sea, no de todo el mundo, sino de todos los poderosos que tenían el poder en sus manos antes de que él entrara al gobierno. Y cuando él empieza a limpiar casa y empieza a producir y empieza a facilitar que quita todas las regulaciones y todas las tonteras que impedían que el país prosperara, y el país empieza a prosperar, míralo, el país prospera de manera agigantadas, empiezan a exportar, empiezan a producir. La agricultura que hay hoy día es gracias a él. Las industrias, un montón de industrias hay gracias a él. Entonces, cuando tienes que luchar tú solo contra todos estos oligarcas, ¿qué te queda? Pero es la única manera. Hay veces, la única manera es de parar a los criminales, pero te Claro, tachan a ti de criminal. claro, claro. O sea, yo tengo entendido de que él sí fue un dictador. ¿Tú crees que no fue un dictador entonces? No, yo creo que es una cuestión de perspectiva o sea, cómo lo pintaba los medios de comunicación. O sea, todos los socialistas en los medios de comunicación que estaban antes de que él apareciera, ¿qué cosa crees? ¿Que se van a quedar sentaditos ahí si él les está destruyendo lo que ellos habían creado durante tantos años? El socialista no va a cambiar y a decir, ya, ok, Fujimori está haciendo grandezas por el Perú y yo voy a apoyarlo. No, ¿sí? Si ya estaban totalmente influenciados por el socialismo. Entonces, no, o sea, Fujimori estaba en una situación total, o sea, hiciera lo que hiciera. Y, o sea, recuerda bueno, tú sabes, de repente tu audiencia no sabe de eso, pero hay un artículo de Ayn Rand que se llama El odio a lo bueno por ser bueno. Básicamente eso es lo que estaban haciendo. O sea, cuando tienes algo bueno, los que no quieren lo bueno lo van a destruir por cualquier medio. Entonces, imagina, es una persona contra un regimiento de socialistas, nihilistas, comunistas, que tienen el cerebro lavado desde chiquitititos.
Claro, Entonces, entiendo. todas las cosas que le han imputado a él no son reales. Hasta ahora no le han descubierto un centavo que se haya robado. Alan García se robó 80 millones más que él en términos de volumen y votaron por él de nuevo. Y a la Claro, segunda vez siguió robando. Pero alguien lo pone a Alan García. No, porque Alan García dejaba que sus compinches o que fulanito y sutanito robaran por su cuenta también. Pero Fujimori le dijo no a todo eso. bueno, sí, es un tema para hablar bastante, de hecho, porque yo tenía entendido, bueno, yo veo que él cerró el Congreso, también veo de que Eh, cuando, Esa era la única manera que tenías mm, para comenzar con una reorganización del país. A veces, ¿tú crees que sí se puede o sea, justificar cerrar el Congreso para si uno está en una, es una digamos, crisis, ujú, es una ya, crisis y era una situación que si él dejaba que el Congreso siguiera adelante, no hubiera podido hacer nada. Y o sea, yo no creo en el pragmatismo de que el fin justifica los medios. O sea, él no, cerró el Congreso, pero él no mató a nadie. Él no asesinó, nada de eso. o sea, Tenía que tener ujú, está en carta abierta para investigación, poder hacer las cosas buenas que necesitaba hacer. claro. Tengo entendido que hay investigaciones, no sé, creo que no se han probado todavía, Uh -huh. donde él se enfrentó al terrorismo, pero también hubieron, digamos, víctimas inocentes, ¿no? En la, dentro de esas personas, digamos que, Ricardo, cuando tienes que, o sea, desgraciadamente el terrorismo y los guerrilleros son gente que ataca sin uniforme, o sea sin poner la cara, utiliza a niños como bombas. La bomba que pusieron en San Isidro en el año, creo que fue 89, por ahí, esa bomba la tenía en sus manos un niño. Le dieron, los terroristas le dieron un paquete a este niño y le dijeron, lleva esto al banco de no sé cuantitos. Y la pobre criatura llevó el paquete y el paquete explotó en sus manos. O sea, háblame a mí de personas inocentes. O sea, ¿cuánta gente ha muerto en Ayacucho y en la Sierra del Perú porque se rehusaban a participar con los terroristas? Entonces, tienes que tener mano fuerte y si alguien cae en la trampa que tú pones para atrapar a un terrorista, alguien inocente cae ahí, es una pena. Es una pena, pero eso no justifica que tú no te defiendas y que destruyas a las terroristas a la base. ujú, entiendo, No te estoy queda tratando de otra. entender las razones, ok. Y el tema de Montesinos, porque se sabe que él ha estado muy ligado a Montesinos y que Montesinos cuenta que da Ah, dinero, entre otras eso sí cosas, que ¿no? no sé absolutamente nada. O sea, yo los tejes y manejes detrás de la cortina, no sé. Yo lo que estoy evaluando es el estado del Perú cuando Fujimori entró en el gobierno como presidente y el estado del Perú después de él. En 10 años este señor transformó al país, pero para bien, porque hizo todas las opciones para que el país pudiera prosperar, para que la gente pudiera trabajar, para que la gente tuviera los medios para poder trabajar. Sin teléfono, ¿quién puede trabajar? Yo tenía una empresa, Entiendo. tuve que pagar Ok. $10,000 para conseguir una línea de teléfono para mi oficina. Eso es corrupción. Y el Fujimori eliminó todo eso. Todos los pueblos jóvenes de alrededor de Lima empezaron a tener agua, luz, carretera
carreteras, pistas, jardines, jardines, que antes era todo un basural. Claro. O sea, no, o sea, yo Nos- y lo digo, o sea, incluso como una persona como prácticamente extranjera. Yo salí del Perú en el 88 y volví 12 años después, o sea que en el 94 regresé al Perú. Y la diferencia era abismal, abismal. ok. Ahora, llevándolo un poco al tema de hoy, nos encontramos otra vez, pero con la hija Fujimori, ¿no? Combatiendo en contra del comunista Castillo. Mm. Y bueno, hay algunos que dicen no al comunismo, ¿no? Y los que dicen no al comunismo, la mayoría son socialistas, algunos de ideología, otros sin saberlo tal vez tanto. Ujú. Es un mercado mixto. Pero hay mucha diferencia entre el comunismo y el socialismo porque los socialistas acá en Perú, como el partido del APRA, por ejemplo, trata de diferenciarse del comunismo moderado o radical. Hay, Mm. filosóficamente hablando, una gran diferencia entre ambos. En realidad no, el socialismo o el Mm, comunismo Es una forma de es el socialismo. punto final del socialismo. O sea, el socialismo es parte del proceso, pero el comunismo es el final del camino, ¿no? Ahora, yo no sé, Keiko no es socialista, o sí. Keiko, ella es un mercado mixto, pero yo creo que tiene cierta ideología socialista porque llama el mercado social, o sea, un libre mercado, pero social, más direccionado a ayudar a los más necesitados y eso. O sea, es una mezcolanza, diría. Claro, claro, o sea, en mi opinión, ella no está, no es una persona que esté probada y que sepamos cuál es su ideología. Probablemente su ideología es la misma que la de Johnson ¿cómo se llama? En Inglaterra o Merkel en Alemania, ¿no? Economías mixtas donde no hay, no hay ningún, no hay ninguna filosofía que los dirija, ni ninguna realidad en la cual ellos estén basados, ¿no? Es simplemente lo que funcione, desgraciadamente. Pero entre ella y Castillo hay un abismo de diferencia. O sea, O sea, yo ya, yo votaría por ella a ojos cerrados, porque lo que ella pueda hacer va a ser mucho mejor o menos perjudicial para el país de lo que Castillo puede hacer. Porque Castillo es un títere, igual que Biden, es un títere, no vale nada, él no tiene nada de ideología, es simplemente él va a hacer lo que le diga su puppeteer, ¿cómo se dice? Es el titiretero. No, el titiretero es el que le va a decir lo que tiene que hacer y él lo va a hacer porque se lo van a decir. ¿Y quién es el que lo controla? Es la ideología comunista. Entonces van a imponer lo mismo que pasó en Venezuela, ¿no? ok. Bueno, ahí Nacionalizar yo creo que las empresas, olvídate. sí, sí, y estoy de acuerdo ahí que el mal menor es Keiko. No me parece personalmente una buena opción, pero a comparación del otro, me parece Pero no hay que nada hay más. una, Eran las dos opciones, ¿verdad? Una economía sí, mixta es mejor que un socialismo. Ahora, si tuvieras una opción mejor, enhorabuena, pero no la hay. Ni sí, siquiera pues, Hernando es de verdad. Soto, en mi opinión, era una opción buena. Porque Hernando de Soto es tan igual como ella, Sí, es lo como mismo. Keiko. Es lo Es, mismo, es lo mismo. sí, no hay mucha diferencia, la verdad, fuera de que él habla del capitalismo, pero no le entiende, creo yo realmente, porque es ecléctico, es como un Milton Friedman, pero Sí, hasta Milton Friedman creo que era un poco mejor en ese sentido, pero
porque él se volvió, no sé, me parece bien extraña su forma de actuar, dando Sí, 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 asesorías a sí. dictadores para que implementen elementos capitalistas. Bueno, No, no, no. En mi opinión, así de pasadita nomás, yo creo que toda la cuestión de Soto para hacer la cuestión de la propiedad privada, yo no creo que era para beneficiar a los dueños, o sea, para darle el derecho a su propiedad, porque era gente que vivía en esas tierras durante generaciones, ¿verdad? Finalmente les dio un título de propiedad, pero no sino que para que pudieran pagar impuestos, ¿tú crees para que fue por eso? formalizar, claro, para formalizar la economía, porque a él no quiere una economía informal, porque una economía informal no paga impuestos. Ok, ¿Te das entiendo. cuenta? Entonces yo, intelectualmente o filosóficamente, Hernando de Soto es otra economía mixta más. O sea, tan igual como Keiko. La gente dice, no, hubiera sido mejor. Quizás un poquito mejor, pero no mucho. Sí, estoy de acuerdo. Pero Castillo sí va a ser el de Venezuela. Vas a tener que, quién sabe, dentro de poco, dentro de un año o dos, van a estarse comiendo los animales en el Parque de las Leyendas. Sí, pues así terminó Venezuela. Y sigue así. Así Ahora, el tema es. de... Hablamos un poco de la política, pero nuevamente, ¿no? ¿Cuál es la crisis del Perú real? ¿Cuál es... A ver si podemos responder esa pregunta, ¿no? ¿Es realmente un tema de derechas e izquierdas? Estamos diciendo que no, que es un tema moral. Entonces, ¿por qué el Perú está como está? Hemos dicho de que sí, influye el tema de la cultura inca, el tema de la filosofía kantiana y también mencionaste del catolicismo, ¿no? Pero entonces el problema que no se están dando cuenta los peruanos, que no nos estamos dando cuenta, es de que el problema es filosófico, entonces, no es político finalmente. Eh, sí, por supuesto. O sea, si para comenzar la realidad no existe y es la realidad que tú quieres que sea, entonces, como dicen acá, anything goes, ¿no? O sea, no hay. Y, y esa fundamentalmente es la situación que yo veo con Fujimori, con el papá, eh, que como anything goes, o sea, hasta mentiras se pueden crear o situaciones, o sea, si la realidad no te gusta, entonces la cambias o la falsificas o creas mentiras, ¿no? O sea, y eso pasa en todas partes. O sea, la única manera como cualquier país en el mundo va a poder salir adelante es basándose en la realidad. Ahora, una de las cosas más importantes en la historia de la humanidad que tuvo, tuvo el potencial y ese potencial fue válido durante muchos años fue la Constitución de los Estados Unidos. Fue para comenzar, fue la primera nación en la historia del mundo que fue creada sobre la base de los principios individuales. La libertad, la vida, la vida, la libertad y la propiedad. Fue el primer país y ningún otro país en el mundo tiene la protección de esos tres valores o de esos tres derechos, ningún otro país. Desgraciadamente, en 200 años, 250 años, esa constitución ha sido socavada totalmente. O sea, la única Sí. manera como el mundo en general puede prosperar es aceptando que esos son los tres valores o los tres derechos que el individuo tiene y que el gobierno es el sirviente de la gente y no al revés. Ahora, eso te O ofrece sea, la filosofía objetivista, ¿no? Justamente, te ofrece
claro, una filosofía para solucionar todos esos problemas políticos que bajo las ideas objetivistas eso termina siendo lo menos importante, irrelevante, claro, porque hay claro, cosas, hay ramas mucho más importantes que permiten entender y defender, autoprotegerse de que la política en algún momento, digamos, se salga de control. Porque si la política, como hablamos, está basada en una buena moral, ¿no? Está basada en la razón, esa moralidad, y la razón está basada en la realidad. Entonces, la justificación y la defensa, digamos, de la política que en este caso la filosofía objetivista promueve, es el capitalismo puro, va a estar bien defendida y no va a poder pasar, por ejemplo, lo que pasa en Chile, ¿no? Que ni siquiera creo, ni siquiera intentaron a nivel político defender realmente el capitalismo, mucho menos a mm, nivel, digamos, filosófico. Y lo que ocurre es eso, ¿no? De que uno puede tener un buen momento como Chile, como lo tuvo en un momento Venezuela, pero al final, si no tiene una base filosófica y si no se identifica que tiene una base filosófica porque la causa de todo, de una buena política es la filosofía, entonces en cualquier momento va a ser, ya sea de derecha o izquierda, en algún momento uno de los dos va a terminar destruyendo el país, ¿no? Porque la gente no desafía esas ideas, ¿no? Que han sido aceptadas. exacto. Pero hay un elemento adicional que todavía no hemos hablado que es importantísimo. Como decía, el gobierno es el sirviente de la gente. O sea, la gente no es, o sea, la gente no necesita tener una licencia para abrir su empresa dentro de la realidad. ¿No? Es el gobierno el que necesita que tú tengas la licencia para cobrarte por la licencia y para de ahí tenerte controlado. Entonces, la otra cosa, aparte de los tres derechos, vida, libertad y propiedad, tiene que haber una separación en el gobierno. O sea, el gobierno solamente, la única función del gobierno es la protección de los derechos del individuo. Esa es la única función. O sea, el gobierno, o sea, ¿cómo se llama? El Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía y Minas, esa rubbish. Nada de eso debería existir porque eso no es parte de la función del gobierno. La función del gobierno, lo único que tiene que tener es la policía para proteger a los individuos de los criminales. El sistema judicial para proteger los contratos de los individuos y de las empresas, y, ¿no? Para proteger a los individuos legalmente. Y un sistema militar para protegerte de invasiones o de agresiones extranjeras. Punto. Cualquier otra función, o sea que a ese nivel, en esa estructura, un presidente es irrelevante. Y las leyes no, o sea, se hace una república constitucional donde las leyes son clarísimas. No puedes matar, no puedes violar, no puedes robar, y se acabó. Se acabó. ¿Qué más leyes necesitas? Que no puedes estornudar en la calle o no puedes, o tienes que usar máscara. Esas no son leyes. Esas son dictados de totalitarios dictadores que no aplican en una república constitucional. O sea que esas son los dos pilares de un país próspero y racional. Los tres derechos y las tres funciones del gobierno. Punto. Si tienes esas dos cosas y dentro de una república constitucional, lo demás es... no va a haber conflictos entre las personas porque si hay un conflicto, lo resuelve el Poder Judicial. Y si hay un conflicto con un delincuente que te quiere robar tu casa, lo que sea, tienes a la policía. Y se acabó, no hay nada, ninguna otra función que necesita el gobierno.
Ahora, el gobierno hoy en día en Latinoamérica y en Perú también, siempre ninguna, ya sea derecha o izquierda, que al final es irrelevante porque ninguna es moral, me parece, y ambas violan los derechos individuales, al fin y al cabo, de una manera u otra, ¿no? Así que, ¿qué Absolutamente. es violar los derechos individuales? O sea, la gente tiene derecho a votar por la propiedad o por las cosas del otro, ¿no? A través de Ujú. impuestos. ¿Por qué la gente tiene que dar de manera forzada, bajo coerción, cosas de su propiedad, de materiales propios, ¿no? A otra persona en base a la fuerza? Eso es inmoral totalmente, ¿no? Es un acto malvado. Ahora, mucha Correcto. gente se preguntará por qué es un acto malvado. Arran explica por qué es un acto malvado, ¿no? ¿Quieres comentar respecto a Helen? El acto de iniciar la Sí, fuerza en contra de gente que ha creado a través de su claro, mente. la gente entiende muy fácilmente el concepto de ¿cómo se llama? El ladrón a mano armada, ¿no? O sea, es un individuo con una pistola que te obliga la bolsa a la vida, ¿no? La billetera a la vida. Lo entiende clarísimo y sabe que ese criminal o ese delincuente, ese tipo, es inmoral y está fuera de la ley, ¿verdad? Es muy simple. Y la víctima es la persona que está siendo robada. Pero la gente no se da cuenta o no, porque es un concepto que ya llega a ser una abstracción, de lo cual no hemos hablado, pero espero que la gente sepa lo que es un concepto y lo que es una abstracción, eh, en la cual el gobierno es el delincuente a mano armada. La única diferencia es que lo hace dentro de la estructura del gobierno y por lo tanto supuestamente es legal, pero sigue siendo un robo a mano armada, porque te está obligando a trabajar 4, 5, 6 meses al año para pagar impuestos y el resto, si el gobierno es bueno o no, o sea, paternalista o no, o suficientemente benigno, el resto de los meses del año, ese dinero es para ti. Eso es un robo a mano armada. Ahora, cuanto más socialista o comunista sea un país, más meses vas a trabajar para el gobierno y menos te va a quedar para ti. Y por eso digo que los incas eran socialistas, casi comunistas, porque nadie tenía derecho a la propiedad. El Inca recibía prácticamente toda la producción de un campesino, de un artesano, de lo que fuera, y le dejaba un poquito para ellos, claro, porque tenían que vivir, ¿no? No se podían morir de hambre. Pero ahí está la diferencia, o sea, el gobierno con los impuestos y la manera como funciona es simplemente robo a mano armada. Ahora, la otra cosa que tampoco no hemos comentado y que tú mencionaste que le imputan a Fujimori es la corrupción. Y la corrupción solamente es posible cuando el gobierno tiene el poder sobre la economía. Cuando tú tienes como empresa, tienes que pedirle permiso al gobierno para poder producir, para poder construir una carretera, para poder hacer un puente, para poder poner líneas telefónicas o, o hacer una ruta de la electricidad, si le tienes que pedir permiso al gobierno, inevitablemente va a haber corrupción, porque le tienes que engrasar la manito al burócrata que te va a dar el permiso, pues si no, no te lo da. Sí, ahora mucha gente se preguntará, ¿pero qué? Entonces, ¿cómo uno quiere construir esas cosas? ¿Quién va a hacer las carreteras y todo eso posible? Bueno, la posición objetivista dice que es el propio interés. Las propias personas quieren Claro, ganar y si tienen ese tipo de empresas y si van a recibir algo a cambio, lo van a hacer por su propio interés, porque quieren que les vaya bien, ¿no? claro. Exacto, en la carretera es facilísimo. Hoy día hay carreteras aquí o puentes estos donde tú pasas
el puente y tienes una chapa en el carro donde te mide el pase y te cobran, ¿qué? 75 centavos o lo que fuera por utilizar el puente. Todas las carreteras pueden ser financiadas de esa manera. Que tú vives en Lima y nunca vas en la carretera, tú nunca vas a pagar por esa carretera. Pero todo el que pasa por esa carretera, que la necesita y que la usa y que le sirve para su propio beneficio porque están produciendo o transportando bienes de un lado a otro, van a pagar por la carretera. O sea, tú no estás pagando por algo que nunca vas a usar. Igual con los Mm. colegios. Pagas el colegio que vas a ir, que vas a mandar a tu niño al colegio. ¿Por qué una persona, un anciano de 70 años que no tiene niños va a pagar por la educación de cientos de peruanos que no tienen nada que ver con él? ¿Verdad? Sí, claro. Ahora, el tema de impuestos es una forma de violar los derechos individuales, ¿no? ¿Qué otras formas de violaciones de derechos individuales están en el Perú? O sea, ya tenemos el tema de los subsidios, ¿no? El tema de tal vez programas sociales también, De las licencias, de las licencias para empresas, ¿no? o sea, pedir permiso, licencias para construir, que no te dejan hacer esto o lo otro. Una cosa clarísima, clarísima. Yo no sé si será cierto, pero me han preguntado varias veces, o me han comentado varias veces cuando estaba en el Perú, que las casas en el Perú no las terminan. O sea, yo siempre decía, pero ¿por qué todas las casas están sin terminar? Las casas no las terminan. ¿Por qué? Porque en el momento en que terminas tu casa, entonces ahí tienes que pagar impuesto a la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, la gente no es tonta, ¿no? O sea, ¿qué me importa? Pues tengo el tercer piso sin construir, se ve horrible, ¿no? Es espantosamente asqueroso, pero ¿por qué voy a terminar de construir si me van a venir a cobrar este impuesto a la propiedad? Entonces no termino. Exacto, exacto. Sí, por acá veo varios letreros que dicen obra paralizada porque tenían, antes de empezar a construir, también tienen que pagar, digamos, un dinero para que la municipalidad les permita construir en primer lugar, que no sé, tal vez este dato está mal, pero escuché el otro día, no lo he verificado, 15.000 soles, algo así, para poder construir. Supongo que depende un poco de la, no sé si dependerá de los metros cuadrados, entre otras cosas, no es mi tema, o sea, no conozco mucho el tema, pero ahora lo que mencionas también, impuesto a la renta es otra, ¿no? Que se le cobra a las empresas 30, bueno, dependiendo de la categoría que los pongan, pero las empresas también tienen que brindar parte de su propiedad y sus ganancias, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Sí, o sea, si te pones a pensar, mira, pagas impuestos al ingreso o sea, no sé si será así exactamente en el Perú, pero aquí en Estados Unidos, cuando recibes tu cheque de tu salario, ya te sacaron impuesto para el Social Security, te han sacado para una recatafila de cosas. Solamente del impuesto que estás recibiendo, del salario que estás recibiendo. Compras una casa y pagas impuestos cuando compras la casa. Y cuando ya la tienes la casa, pagas impuesto a la propiedad. Si te mueres, pagas impuesto de plata que ya pagaste, de ingreso que ya pagaste, impuestos, vuelves a pagar impuestos. Y así, si te pones a pensar, estás pagando impuesto sobre impuesto sobre impuesto de plata de los bienes o de, los, de tu productividad. Over and over again. Pagas, vas a la tienda a comprar comida o madera o una refrigeradora, pagas impuestos. Pero es más, cuando estás comprando, imagínate una refrigeradora o una computadora. El precio que estás pagando por la refrigeradora, vamos a decir que son $700, pagas
$700 por la refrigeradora, pero esa refrigeradora, dentro de ese precio, están todos los impuestos que paga la empresa, que pagan los empleados, que paga el creador o el innovador o ¿te das cuenta? O sea, Aparte también están los aranceles y todo eso de exportación. las tarifas, sí, claro, claro, no, o sea, no soy economista, pero si alguien se pone a hacer los cálculos al final, de cada dólar o de cada sol que produces, ¿no? Te quedas con 2 centavos. Sí, Básicamente, porque te han puesto impuestos a todo nivel. sí, Pues, ¿qué haces pues con 2 centavos? No te alcanza para nada. sí. Entonces, por eso es que la gente está pobre, por eso es que la gente no prospera, por eso es que no hay industria, no hay capital, no hay nada. Y desgraciadamente los únicos que hacen, que tienen, ¿cómo te puedo decir? Profits, ¿cómo se dice eso en castellano? Ganancias Ganancias. ilimitadas son los que están en la Los cama con los emprendedores. políticos. Sí. No, ni siquiera los emprendedores, son los cronisms. Ay, Ah, los que, de los mercantilistas. no, Cronyism, los que pensé. hacen, los que hacen lobby para, Ah, lobistas. ah, sí, o sea, por ejemplo, pues, eh, por decirte, ¿no? No sé cómo se llamará la empresa, pero vamos a decir la Telefónica, ¿ya? No sé, la Telefónica tiene que pedirle permiso para hacer lo que sea que tiene que hacer al gobierno, ¿verdad? Ujú. Entonces, como ha tenido que gastar tanto dinero para crear su mercado, a la Telefónica no estoy hablando de la Telefónica, la compresa, ¿no? Sino en general la industria, ¿no? De Ya. teléfono. A cualquier empresa que esté metida en la industria del teléfono no le conviene tener competencia. Ujú. Entonces va a pagarle a los burócratas responsables de esa área, les va a pagar para que nadie entre. Esos son los únicos que hacen dinero. Ujú. Ok. Ellos son Bueno, los únicos que hacen dinero. bueno, excelente. Ha sido una conversación muy buena y da mucho para hablar. Ahora, es un tema también de que, para terminar, decir de que la responsabilidad al final es de todos nosotros, ¿no? Porque el país y el sistema al final es en base a lo que la gente al final elige, ¿no? Y ese es el tipo de políticos que merecemos porque es lo que refleja lo que la gente piensa, entre comillas, porque yo creo que no ha pensado muy bien o no ha pensado Sí. mucho para llegar a los políticos que tenemos hoy en día. Así que esperemos que el Perú salga de esto. Yo veo un futuro muy malo para el Perú y tengo que ser realista. Así que es lamentable, pero ojalá que la gente se dé cuenta y también con la conversación que hemos tenido de que las ideas tienen que tomarse en serio y tienen que darse cuenta que son importantes. Y esa les va a permitir llegar a un sistema social, solamente esas ideas, la moral, la Mm. razón, la realidad, a un sistema que sea realmente basado en la facultad cognitiva del ser humano, el raciocinio y su naturaleza, ¿no? Que es el capitalismo puro, que vemos que funciona totalmente cada vez que hasta donde se ha intentado, crea maravillas, ¿no? Así que Claro. esperemos lo mejor. Muchas gracias, Helen, por aceptar la invitación y esperemos tener también otra conversación para seguir profundizando estos temas, ¿no? Ok, Regio. Encantada. Ha sido un placer, Ricardo. Ok, muchas gracias. Acuérdense todos De de nada. inscribirse a YouTube, también de activar la campanita, de seguirnos en Instagram, que son las redes donde más estamos activos también.
Si quieren contribuir al avance de la libertad, acuérdense que también pueden hacerlo en la página ricardostein.com. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Henle. Chao.